Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio. Es un placer poder estar nuevamente acá con ustedes y darle continuidad a nuestro estudio del fin de los tiempos, que cada vez vamos avanzando más y vamos conociendo más de la palabra de Dios. Temas que son muy relevantes, muy importantes, y nuestro deseo es que aprendan. Nosotros también que estamos estudiando aprendamos más de la palabra de Dios y siempre sirvamos a Dios. Solo quiero ver que esté generando bien la imagen. Vamos a hacer una prueba. Ya está listo. Muy bien. No sé si se escucha. Ya hicimos la prueba. ¿Se está escuchando? Muy bien. Vamos a hablar hoy acerca sobre la línea de tiempo en el orden de los tiempos del cuerno pequeño. Y vamos a hablar acerca del cuerno pequeño histórico y el cuerno pequeño del futuro. Algo que es bien importante entender y que en Daniel se nos explica para que nosotros podamos ir comprendiendo la relación del Apocalipsis. Ver también que en la historia ya hubo un prototipo de anticristo que fue profetizado, pero hay que entender y diferenciar a ese prototipo de anticristo con el anticristo que viene. Y la Biblia habla acerca de ambos. Vamos a empezar, si pudieron o tuvieron el tiempo de leer Daniel capítulo 8, el capítulo 11 también. Personalmente me costó mucho aprender estos dos capítulos. Es un poco a veces tal vez enredado en la lectura, pero tiene bastante claridad cuando uno ya estudia a profundidad. Entonces, vamos a empezar y es muy importante que hoy voy a leer mucho la palabra de Dios para poder hacer la diferenciación entre este cuerno pequeño histórico y el cuerno pequeño del futuro, para que podamos encontrar las diferencias y ver cómo en la Biblia se puede trazar. Muy bien. Daniel capítulo 8, veamos esta visión. En Daniel capítulo 8 hay una visión más y esta visión es de Daniel. Y Daniel habla acerca que ve a un carnero con dos cuernos, pero habla que un cuerno de los dos que tenía el carnero era más alto que el otro. En la historia, cuando analizamos el imperio de los medos persas, que fue el segundo imperio después de Babilonia, vemos que los medos, porque eran dos naciones, podríamos decir dos naciones, medos y persas, pero los medos llegaron a tener mayor control y eran más poderosos que los persas. Pero en la visión no solo vio al carnero, sino también dice Daniel que él estaba viendo y vio que venía un macho cabrío. Y este tenía un cuerno notable, y eso quiere decir que era un cuerno muy grande y muy poderoso. Y este macho cabrío corre hacia el carnero y lo derrota y le quiebra los dos cuernos al carnero. Y la Biblia dice que este carnero no se podía mantener en pie ante el macho cabrío. Lo importante acá es que este macho cabrío habla acerca de que tenía solo un cuerno y era un cuerno notable y era un cuerno muy poderoso. Y dice Daniel que estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado y en su lugar de él salieron cuatro cuernos notables. Ahora, cuando él está hablando ya de esta frase, estando en su mayor fuerza, quiere decir que el macho cabrío, estando en su mayor potencia como animal y habiendo derrotado al carnero, ese cuerno notable, grande que tenía, de repente se quebró. Y en lugar de ese cuerno grande, salieron cuatro cuernos más. Y dice que de esos cuatro, de uno de los cuatro, salió otro cuerno pequeño. Y este cuerno creció mucho al sur y al oriente. Esa es la visión que Daniel tiene, pero
¿Por qué Daniel tiene esta visión? ¿Qué diferencias hay entre esta visión con las que ya vimos? ¿O qué relación tienen para poder comprender mayor la profecía? Definitivamente Dios se la dio porque tenía una relación relevante y tenemos que, aprovechando las escrituras y la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, poder entender a qué se refiere. Y sinceramente el capítulo 8 y el capítulo 11 nos van a dar detalles muy, muy importantes que vamos a aprender conforme vayamos llegando al Apocalipsis. Vamos a comparar las visiones de Daniel y la visión de Nabucodonosor. Entonces, hago esta gráfica, como siempre he dicho, nos permite entender mejor la escritura. Veamos. Se recordarán que Nabucodonosor vio una estatua, pero cuando hablamos del reino de los medos persas, vimos que la parte de los brazos y el torso, del pecho, que era la parte de la plata, representaba a los medos y persas, y eran el segundo imperio. Vimos también que Daniel tuvo una visión, pero en la visión Daniel vio un oso pardo. Y este oso pardo, ya estudiamos en el orden de los imperios, significaba también que eran los medos persas. Muy bien, el carnero que estamos viendo ahora, ¿a quién ejemplifica? En la segunda visión que tiene Daniel, el carnero está ejemplificando al mismo oso y la misma parte del pecho. Quiere decir que cuando hablamos del pecho de la estatua, del oso que ve Daniel, el carnero es lo mismo. Eso quiere decir que los medos persas son los que se ejemplifican en la visión que Daniel tiene sobre el carnero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos después cuando hablamos del macho cabrío? El macho cabrío significa, y ustedes ya lo pudieron haber deducido o en la lectura haberlo visto, que viene otro imperio. Y ese otro imperio vemos acá que en la estatua, que aquí sí es el torso, que era bronce, significaba un tercer imperio, y ese tercer imperio iba a ser Grecia. Pero Daniel, esta parte lo vio Nabucodonosor, Daniel lo ve como un leopardo de 4 cabezas y 4 alas, que denotaba mucha velocidad. Esto es Grecia. Entonces, la visión que estamos viendo ahorita del macho cabrío y el carnero, quiere decir que este macho cabrío con un solo cuerno en capítulo 8 de Daniel, significa también que es el imperio de Grecia. Entonces, por eso hice esta gráfica pequeña donde se ve arriba que el pecho, que el oso y el carnero significan el mismo imperio, los persas, pero cada uno es ejemplificado para explicarnos algo. Cuando estamos en el capítulo 8 nos está explicando que hay un conflicto entre el carnero, que son los persas, medos persas, contra Grecia. Quiere decir que Grecia, de una manera rápida y potente, destruyó a los medos y persas. Ese macho cabrío está hablando de los griegos, que es el tercer imperio. Ahora, la visión dice que el cuerno del macho cabrío de repente se quebró, ¿sí? Eso quiere decir que eso significaba que ese cuerno era un rey. Este rey en la historia es Alejandro Magno. Y este hombre era muy joven cuando conquistó a los persas, pero murió muy joven. Se cree que murió entre 33 y 35 años. Lo mismo que Daniel, Dios le reveló, era eso, que este rey iba a conquistar rápido, pero moriría luego. Quiere decir que moriría en su fuerza, murió muy joven. Y cuando él muere, que él es este cuerno que tiene el macho cabrío, salen 4 cuernos. ¿Qué significa eso? Que iban a haber 4 sustitutos de Alejandro Magno. Esta es la primera gráfica que estamos viendo para comprender el capítulo 8 de Daniel. Muy bien, avancemos. Vamos a ver ahora específicamente al macho cabrío, para entender qué significa. Ya vimos e hicimos la comparación entre los dos imperios, vimos la estatua, vimos los animales y aquí significa el macho cabrío y hoy ustedes ya saben que se refiere al imperio griego. Muy bien. Daniel capítulo 8, versículos 5 al 7 dice que un macho cabrío con un cuerno grande entre sus ojos se levantó repentinamente del oeste y rompe ambos cuernos del carnero. ¿El carnero quién es? Los medos persas. El ángel Gabriel le dice a Daniel que este macho cabrío representa el reino de Grecia y que su cuerno grande es su primer rey.
¿Quién fue su primer rey? Alejandro Magno. El gran cuerno que se quiebra representa la muerte prematura de Alejandro. Aproximadamente, como les comentaba, entre los años 33 a 35 aproximadamente de edad, él muere. Poco después de conquistar todas las tierras desde Grecia hasta la India, Alejandro murió y su reino fue dividido en 4 reinos más débiles. Eso ustedes lo pueden encontrar en Daniel capítulo 8, versículo 22. Ahora, ¿cómo fue esa división? Voy a colocar acá algo sencillo de la división, pero lo vamos a ver en el transcurso de esta lección más a detalle. El primer rey se quedó con la parte de Grecia y Macedonia, y en ese entonces ese rey se llamaba Casandro. Luego está otra parte que se quedó de Asia Menor, gobernada por Lisímaco. Pero el reino 3 y el reino 4 fueron los reinos más fuertes. El reino 3, que es Egipto-Palestina, gobernada por Ptolomeo Soter, a él se le conoce en la Biblia, y lo vamos a ver cuando veamos los otros capítulos, como el rey del sur. Y es importante tener esa frase, porque nos va a servir tanto en Daniel, tanto en el desarrollo de la semana 70, como también en el desarrollo del Apocalipsis. Y eso lo vamos a ver gráficamente. Y el cuarto general, de los cuales esos 4 cuernos son los que salen después de Alejandro Magno, se quedó con el área de Siria, Babilonia y el este de la India, gobernada por el general Seleuco Nicanor. Y en la Biblia se le conoce a él como el rey del norte. Esto lo pueden ver en historia, pueden usar Google y pueden encontrar esta historia que es verídica, solo que Daniel escribió esto muchos años antes de que sucediera. Entonces, ya sabemos y comparamos a los medos y persas, que es el macho cabrío, el carnero con 2 cuernos, y Grecia es el macho cabrío. Entonces el macho cabrío destruye al carnero, quiere decir que la Grecia ahora es el nuevo imperio, según en el estudio que estamos. Pero luego nos centramos en Grecia y vemos que Alejandro Magno muere rápido. Ese cuerno grande es roto. Y de ese cuerno salen 4 cuernos, que son los 4 generales. Pero para nosotros entender sobre el cuerno pequeño, vamos a seguir viendo estos capítulos para encontrar que la Biblia dice que de esos 4 cuernos pequeños que salieron, 4 cuernos que salieron del cuerno grande, salió un cuerno pequeño. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Tengo que dar este contexto de la histórico porque para poder comprender a lo que quiero llevarlos, que hay una diferencia entre el cuerno histórico y el cuerno del futuro, pequeño del futuro. Quiero mostrarles acá un pequeño, digamos, mapa del imperio griego. Los colores que ustedes pueden ver en la pantalla, está el anaranjado, Macedonia, que hablaba el primero, que fue Casandro. Lisímaco se quedó con esta área verde. Ptolomeo I se queda con esta parte que se ve como color lila y es el reino del sur. Y toda esta parte más grande, que es un rojo, es el reino de Seleuco I. Así es como se dividió el reino de Grecia, y por eso el leopardo tenía 4 cabezas y 4 alas. Por eso el macho cabrío se le rompe el cuerno grande y quedan 4 cuernos. Ahora veamos lo importante de estos cuernos, porque nos van a servir para tener visibilidad sobre la venida del anticristo y poder hacer referencia y entender cuándo él probablemente va a venir. Creo, en mi opinión, que como iglesia de Cristo nosotros no vamos a ver al anticristo, y lo vamos a ver en Apocalipsis, que hay 2 pasajes que nos aclaran esto. Sé que mucha gente está dando a veces lecciones de quién puede ser el posible anticristo. No los critico, es válido poder hacer esos estudios. Para mí creo que no es relevante, puesto que la Biblia dice que no se puede manifestar, entonces sería más que todo especular. Pero ya es una decisión de cada persona o maestro que quiere profundizar en eso. Como digo, no lo critico, y yo he oído varios estudios y son muy interesantes, pero la Biblia no dice quién es. Muy bien. Vamos a ver que la Biblia sí dice qué características tiene, y eso es hasta donde nos podemos quedar. Hemos visto este mapa. Ahora, ya vimos respecto al carnero que tiene 2 cuernos y es destruido, y aparece un macho cabrío que tiene un cuerno grande. Ese cuerno se quiebra, que es Alejandro Magno, y salen 4 cuernos, que son sus 4 generales.
Pero a partir de ahí es cuando nosotros podemos comenzar a entender quién es el cuerno pequeño. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy en esta lección número 8. Para ello vamos a leer la Biblia. Es sumamente importante que usted, si tiene su Biblia a la mano, vaya y lea lo que yo voy a leer y lo tenga a mano, porque esta lección incluye leer mucho la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12. ¿Qué dice? Daniel 8, 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿De quién? De los 4 cuernos. Usted puede leer los versículos anteriores. Que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Está hablando hacia Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Note que subrayo en rojo esta parte. Y a causa de la prevaricación, que ya explicamos que prevaricación significa ser desobediente a la ley de Dios específicamente, dice que le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otros de los santos. Preguntó a aquel que hablaba y le hace una pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 1230 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Note lo importante de leer esto para este estudio. Anteriormente estudiamos el templo. Repásenlo. ¿Qué templo es el que está aquí por el cual pueden hacer esa abominación desoladora y quitar el continuo sacrificio? Pues es el segundo templo que ya estaba construido, que fue construido, que iba a ser construido en la profecía cuando Israel regresara después de los 70 años. Vamos siempre a ver más detalle de esto para ir uniendo toda la profecía. Entonces, algo importante acá, ¿cuánto dura? Dice hasta 2300 tardes y mañanas. Significa 2300, ¿qué? 2300 días. Ya vamos a ver cuánto es eso. ¿Por qué hay que leer eso? Porque eso me va a mí a poder ayudar a diferenciar entre el cuerno pequeño que están hablando, que ya vino, que fue un cuerno pequeño histórico, que fue un prototipo del anticristo, a diferenciarnos del cuerno pequeño, que es el verdadero anticristo que vendrá en el futuro. Para ello vamos a ir a Daniel capítulo 23, versículo 26. Y al fin del reinado de estos, está hablando otra vez de los 4, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Acá sigue hablando de este rey altivo, que ya vamos a decirles cómo se llama, o se llamó. Y dice que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero dice que será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. O sea, el dato que te dio el ángel de las 2300 tardes es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Por qué le dice que es para muchos días? Recuérdense que estamos en el tiempo, estamos en Daniel. Y Daniel está viendo esto en la época de Nabucodonosor. No ha sucedido aún que llegue los medos y persas, no ha sucedido aún que llegue Grecia. Entonces Daniel se está enterando de estos casi como 100, 150 años antes de que suceda. Entonces, hagamos una recapitulación de quién es este cuerno pequeño histórico. Dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Una característica de lo que leímos. Su poder se fortalecerá más con no fuerza propia. Quiere decir que tendrá una fuerza que no es humana. Y causará grandes ruinas y prosperará. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. La palabra santos acá, en el contexto, es Israel. Recuérdense que Israel en ese momento, cuando esto suceda, en el estudio que llevamos, Israel ya tuvo que haber regresado a su tierra.
Pero Daniel está teniendo la visión muchos años antes. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Las primeras características, veamos algo más. Este cuerno pequeño histórico, por eso les pedí que leyeran Daniel capítulo 11, también lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 11, que el capítulo 8 es la profecía de lo que va a suceder de una manera resumida, de el rey de Persia contra Grecia. Pero cuando llegamos a Daniel 11 vamos a ver la historia que iba a suceder de los reyes que quedaron después de Alejandro Magno y cómo iba a ser esa historia de 150 o 160 años. Y que en esa historia iba a salir ese cuerno pequeño histórico. Pero Daniel 11 no solo tiene 35 versículos, llega más adelante. Pero del 21 al 35 se ve claramente que es el cuerno pequeño histórico que vamos a ver que ya sucedió. Y el versículo 36 en adelante vamos a encontrar que está hablando de otro cuerno pequeño que es del futuro. Y lo vamos a aprender y a diferenciar. Entonces vamos a Daniel 11, aquí la lectura es un poco más larga. Muy bien. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Aquí es como este hombre logra obtener el reino. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. Importante. Dice que cuando esto suceda con este cuerno pequeño, la provincia estará en paz y en abundancia. Hoy Israel no está en paz. Tiene serios problemas alrededor. Pero en este momento que este cuerno pequeño histórico sí surgió, Israel estaba en una paz más una situación más pasiva, entonces está hablando de eso. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, contra el ejército. El rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le hará traición. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será como el pacto, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrer venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El capítulo 8 habló de esto y aquí vemos que son las tropas con él, es decir, que esto lo hace un ejército y quitan el continuo sacrificio porque está el templo ya y pondrán la abominación desoladora. Entonces dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Muy bien. Acá estamos viendo los versículos de Daniel 11, capítulo 11, versículo 21 al 35, y está hablando de ese cuerno pequeño histórico. Muy bien. Después de tantas guerras, escúcheme bien esto, muere Alejandro Magno y aparecen los 4 generales. Esos 4 generales comienzan a gobernar, pero van muriendo y van saliendo otros, van muriendo y van saliendo otros, hasta llegar a uno que se llama Antíoco Epífanes. A él no le tocaba el reino y él con halagos y engaños lo logra obtener. Y él es el rey del sur. Y el rey del sur pelea mucho con el rey del norte. Y es una guerra constante. El problema es que entre el rey del sur y el norte, de acuerdo al mapa que les mostré, Israel quedaba en medio. Entonces, cuando el rey del sur iba a pelear contra el rey del norte, pasaba a Israel y lo atacaba. Y en una de esas, cuando él va al rey del sur a pelear y no logra su cometido, él se enoja. Es decir, este rey del sur se enoja porque no logra vencer al rey del norte. Y lo que hace es atacar a los judíos. Muy bien, veámoslo más a detalle. Los primeros 4 versículos de este capítulo mencionan una vez más la lucha entre Medos, Persias y Grecia, la victoria del último y su división en 4 naciones. En los versículos 5 al 20 se describe la historia de conducta general del rey de Siria. Entonces, el rey de Siria, perdón, aquí yo crucé los nombres, el rey de Siria es el rey del norte y Egipto es el rey del sur. Entonces, cada vez que el rey del norte de Siria iba a atacar al rey del sur y no podía, este rey del norte pasaba a Israel y atacaba a Israel.
Y en una oportunidad, que él pasa a Israel, hay un grupo de judíos que traicionan a su propia patria y se hacen al rey del norte. Y el rey del norte, a través de eso, en un regreso que tiene de pelear con el rey del sur, quita el continuo sacrificio, quita los sacrificios y pone una abominación desoladora. Vamos a ver en una lección que tenemos una referencia de él para ver un poquito de detalle exactamente qué es lo que hizo. Los versículos 21 al 35 entonces nos presentan de nuevo aquel vil personaje, lo que acabamos de explicar. Entonces, como les digo, esta es una lección bastante, pudiera ser enredada, pero Siria y Babilonia es el rey del norte y Egipto es como el rey del sur. Y nos interesa mucho el tema del rey del norte. Esta persona vivió, y usted lo puede buscar en la historia, se llamó Antíoco Epífanes y vivió entre el año 175-164 a.C. Y en la historia lo conoció como el rey despreciable, así lo llamó la historia. Era un rey muy malvado y era un rey que peleó contra Israel en su furia y él cumplió muchas características del anticristo como debe de ser en la realidad. Pero cuando lleguemos a estudiar la gracia y estudiemos el Sermón del Monte, Jesús aclara que Antíoco Epífanes no fue el anticristo, sino que solo fue un prototipo y lo vamos a ver con algunas referencias que hace Jesús y las vamos a estudiar en una lección que tenemos que dar sobre el Sermón del Monte. Muy bien, entonces no se le olvide, el cuerno histórico se llamó Antíoco Epífanes. Él luchó, él era parte del reino de Grecia, quiere decir que él era un rey de los griegos, se cree que pudo ser sirio, pero vamos a estudiarlo en futuras lecciones a deducir, no a concluir, de qué nacionalidad pudiera ser que venga el anticristo. Ya lo vamos a ver. Entonces, este rey despreciable y que cumplió muchas características del cuerno pequeño, que él era el cuerno pequeño histórico que estamos estudiando hasta ahorita en los capítulos 8 y 11, vamos a ver cómo él cumplió características. Ahora vamos a ver cómo diferenciar al otro cuerno pequeño, que es el futuro. Muy bien, quiero ver cuánto yo... Avancemos. El cuerno pequeño del futuro. ¿Dónde encontramos esta diferenciación? Tenemos que ir a Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8, al 11, al 19 y al 21, pero vamos a hacerlo más rápido. Entonces encontramos aquí Daniel capítulo 7. Noten las características de este cuerno, no son iguales a las que ya vimos. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Note, esta bestia tiene 10. El macho cabrío tenía 4. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. ¿Entre cuáles? Entre 10. Aquí sale un cuerno pequeño de una bestia diferente de 10 cuernos. El que ya estudiamos, que fue Antíoco Epífanes, salió de 4 cuernos de un imperio diferente. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Estamos dando el contexto. Vamos a Daniel capítulo siempre 7, pero versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Entonces, una característica más, este cuerno pequeño del futuro sale de una bestia diferente, sale de entre 10 cuernos y derrota 3 cuernos. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y también los vencía. La misma característica similar a Antíoco Epífanes. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes, ¿qué? Derribará.
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Note que el tiempo de gobernar de este cuerno es diferente al tiempo del otro cuerno histórico, y los vamos a comparar al finalizar la lección. Otro pasaje es que en Daniel 11, versículo 36, no el 35, vimos que el 21 al 35 habló del cuerno pequeño histórico, pero del versículo 36 al 45 habla del cuerno pequeño del futuro. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí está hablando que va a terminar este cuerno pequeño del futuro, morirá y será destruido hasta que sea consumada la ira. ¿De qué? Del juicio. ¿De qué juicio? Las semanas 70 que ya estudiamos. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, escuche bien esto, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él. Note este versículo tan importante. Venimos hablando de un conflicto que ya sucedió entre el rey del norte y el rey del sur. Pero el versículo 40 está hablando de un versículo hacia el futuro. Y dice que el rey del sur y el rey del norte, que se volverán a conjuntar, van a pelear contra el anticristo, que es el cuerno pequeño. Ya lo veremos, poco a poco avanzar, porque para entender bien cómo funcionará esto. Escúchame nuevamente y se lo repito, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién él? Y el rey del norte se levantará contra él. Entonces tenemos al rey del sur, tenemos al rey del norte y tenemos a un él diferente. ¿Quién es él? El anticristo, como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Note que ese versículo no se puede aplicar a Antíoco Epífanes porque esa historia solo eran entre dos reyes, aquí aparecen tres. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía y le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá contra gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Todos estos versículos que leímos se unen a Apocalipsis y lo veremos a detalle cuando veamos la batalla de Armagedón. No olvidemos estos versículos. Ahora nos están sirviendo para diferenciar el cuerno pequeño futuro, que es el anticristo verdadero, con el anticristo prototipo que ya hubo. Muy bien. Espero que repita la lección porque cuesta dominar todo esto. Las actitudes de este personaje, cuerno pequeño del futuro, el verdadero anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá. Se engrandecerá sobre todo Dios. Pero aquí tengo un detalle que quiero comparar en 2 Tesalonicenses. Vamos a ver. 2 Tesalonicenses. Muy bien. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga quien la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Aquí Tesalonicenses dice que este cuerno pequeño, es decir, el cuerno pequeño, no se puede manifestar hasta que venga la apostasía, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces note que si no hay templo, tampoco puede venir el anticristo todavía. Ahora, este hombre, que será un hombre, hablará maravillas y cosas sorprendentes contra Dios. ¿Qué significa hablar esas cosas sorprendentes? No está hablando que hable cosas maravillosas acerca de Dios, sino lo que está haciendo es que hablará cosas muy horribles contra Dios. Pero su fin llegará mediante intervención divina. Quiere decir que Dios lo matará. 3 cosas que el rey soberbio despreciará. Despreciará
al Dios de sus padres. Es probable que aquí nosotros podemos deducir que el anticristo tenga que ser completamente judío o tener raíces judías. El amor de las mujeres despreciará. Aquí hay algunas deducciones, por ejemplo, que puede ser homosexual. Yo no lo creo porque los judíos no lo van a aceptar así. Lo habría que ver, pero yo creo más que todo es que es una persona que se dedicará a lo que quiere hacer y no se va a dedicar a perder tiempo, digámoslo así, sin que me malinterpreten, a dedicarse a pasar de placeres con mujeres, sino se va a dedicar a conquistar como él quiere. Y tampoco respetará a Dios alguno. Muy bien, vemos que es un cuerno diferente y honrará al Dios de las fortalezas. Note que es un cuerno diferente, pero tenemos que compararlos para poder entender lo que les estoy explicando. Entonces, hagamos la comparación. Ya vamos a concluir. El cuerno pequeño histórico, ¿de dónde salió? Salió de los 4 cuernos que tenía el macho cabrío. Ahí ya tenemos una diferencia. El cuerno pequeño salió entonces de uno de los 4 que había estado en el carnero. Perdón, el macho cabrío. Creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Por él fue quitado el continuo sacrificio y colocó la abominación desoladora. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Muy bien. Eso es lo que habla los pasajes que hemos leído. ¿Y cuánto durará? 2300 tardes y mañanas. Importante calcular cuánto es eso. Si usamos el calendario judío, son 2300 días. Dividido dentro de 30, nos da 76 meses. Y si lo dividimos dentro de 12, dice que aproximadamente esto durará 6 años y pocos meses. Puede ser 6 años y 2 meses, 6 años y 3 meses. Y eso duró ese dominio de ese rey sobre Israel. Y sobre ese tiempo se quitó el sacrificio y estuvo la abominación desoladora. Durante 6 años, 2, 3 meses fue que sucedió esto. Ahora, ¿qué pasa con el otro cuerno? Primer lugar, ese cuerno dice que salió de la bestia horrible y salió dentro de 10 cuernos y derrotó 3. Entonces vean que la Biblia está hablando de 2 cuernos diferentes. Vamos a poner... Y eso está en Daniel 7, Daniel 11 y Daniel 23, 11. Muy bien. Este cuerno pequeño salió de los 10 cuernos que tenían la bestia espantosa. Muy diferente al primero. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno pequeño destruyó a otros 3 cuernos. Tenía una boca que hablaba grandes cosas y hablaba palabras contra el Altísimo y vencía a los santos. Quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora también. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuánto durará el poder de este cuerno? Tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa eso? 3 años y medio. Quiere decir que este cuerno pequeño demostrará su realidad a los 3 años y medio de la semana 70. Primero entrará como el anticristo que está trayendo paz, pero a los 3 años y medio demostrará quién es, destruye a 3 reyes, se queda con 7 y él es el octavo, el que dominará en ese entonces. Pero esa parte la tenemos que ver en las lecciones del Apocalipsis. Pero ve acá, son 2 personas distintas. Antíoco Epífanes cumplió esto, lo de su izquierda, y el cuerno pequeño tiene que cumplir, que es el anticristo verdadero, que viene al futuro, tiene que cumplir lo que está a su derecha. Pero no lo puede hacer porque la iglesia está presente, el Espíritu Santo está presente, no se ha construido el templo y la iglesia no se ha ido. Entonces, no puede aparecer todavía. Concluyo con lo último. Voy a hacer una última comparación para resumir la lección de hoy. Vamos a ver. Muy bien. Empecemos. Vimos que el cuerno pequeño histórico estaba contenido en el torso y en el leopardo, que es Grecia.
En la visión última que ve Daniel de los animales, ve a un macho cabrío. Y de ahí surge un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño se llamó Antíoco Epífanes. Él cumplió muchas cosas que el anticristo tiene que hacer, mas no cumplió todas. Esto es Grecia. En cambio, el cuerno pequeño del futuro está representado en los pies, que son 10 naciones o 10 reyes, en la bestia horrible que habla Daniel, pero este imperio se quebrantó, se quedó dividido. Entonces, me está diciendo a mí las escrituras que ese imperio tiene que volver a levantarse. Y ese imperio es el imperio romano revivido. Y ese cuerno pequeño tiene que salir de ahí. En una lección específica veremos lo que pudiera ser ese imperio romano revivido. Entonces, con esta gráfica les muestro que hay dos cuernos pequeños. No estoy diciendo que hay dos anticristos, solo hay uno. Pero hubo un prototipo de anticristo que cumplió casi todo lo que el anticristo que vendrá tiene que hacer. Y aquí dejo una anotación. La profecía, muchas profecías tienen un cumplimiento dual. Pero cuando veamos la lección de la similitud de los 2000 años previos a que Cristo viniera y la similitud de los 2000 años después que Cristo vino, eso me permitirá mostrarles cómo la profecía se cumplió hasta cierto punto en este cuerno pequeño, parcialmente, pero la Biblia está hablando que debe venir el verdadero anticristo, que es el cuerno pequeño que sale de la bestia terrible, y él tiene que cumplir y ejecutar y estar dentro de la semana 70. Espero que haya sido de utilidad la lección de hoy. La próxima semana, que sería el martes, pues vamos a ver Daniel capítulo 10. Léanlo, es bien importante para ver que a Daniel también se le explicó de parte de Dios cuál sería el final de la semana 70. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que podamos estar siempre atentos y presentes para escuchar la palabra de Dios y estar preparados para cuando Cristo venga. Que Dios los bendiga. Un anuncio. El día de mañana, el pastor estará predicando acerca del rapto a las 11 menos cuarto. Es importante que se pueda conectar mañana y aprender acerca de esta predicación que es sumamente importante. Que pase una feliz noche.